comunicación. Es decir, todos ustedes tienen derecho de conectarse, de postear lo que quieran a través de las redes sociales. Nadie puede decirles no hagan esto, excepto las autoridades y sus padres, ¿no? El Estado igual garantiza esto a través de sus proyectos, de los datos municipales, por ejemplo. No sé si se han fijado en los parques, hay acceso libre a internet. Entonces esto no es porque quieran así, sino es una obligación del Estado garantizar este acceso. Sigamos. El artículo 66, numeral 6, nos dice que el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones. Entonces nos habla de que ustedes pueden postear lo que quieran, subir la información que quieran a través de sus redes sociales, siempre y cuando respeten el derecho a la dignidad de las otras personas. ¿Ya? No pueden postear, digamos, algo ofensivo en contra de las demás personas. ¿Ya? Entonces, como vemos, o sea, tampoco se les puede interrumpir o violar este derecho. Nadie les puede decir, no hagas esto, no postes esto, no subas esta información. ¿Ya? Eso es lo que nos garantiza la Constitución. ¿Ya? El artículo 66, numeral 18 de la Constitución nos dice en cambio el derecho al honor y al buen nombre. Entonces aquí se nos garantiza que las personas tengan una buena imagen ante los demás. Nadie a través de las tecnologías de la información puede hablar mal de nosotros por WhatsApp, por Facebook. Nadie puede estarnos molestando diciendo tú eres así o ese tipo de cosas. Todos tenemos una buena imagen y un buen nombre, ¿ya? Entonces las personas que nos digan cosas malas de nosotros tendrán una sanción que puede ser de tipo penal o administrativo, ¿ya? Esto puede ser el bullying o el ciberbullying que se conoce actualmente. Ya nadie puede decir nada malo de ustedes. Ya. El artículo 66, en cambio, el numeral 19 dice: el derecho a la protección de datos de carácter personal incluye acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Dice: esto nos hace entender que los datos son personales. Cuentas de Facebook, correos electrónicos, bancos de datos, toda la información que esté subida en redes, en lo que sea el banco de datos digitales, eso es de uso personal. Si es que, por ejemplo, les roban a ustedes la cuenta de Facebook, les roban fotos para hacer mal uso, esto es inclusive penado por el Estado. ¿Ya? Esto puede ser de 1 a 3 años de cárcel a las personas que son mayores de edad. Cuando se da estos casos de menores de edad, hay sanciones administrativas, socioeducativas, digamos así. La institución educativa los puede sancionar, igual, o sea, incluso en casos que son graves, cuando se roba y se hace estafas o ese tipo de cosas, en los que son menores de edad hasta el punto de que pueden ir a la protección. El artículo 66, igual numeral 20 de la Constitución, nos dice el derecho a la intimidad personal y familiar. Todos tenemos derecho a tener una vida íntima y publicar lo que buenamente queramos a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Pero no tenemos derecho a que nos molesten por ciertas cosas. Yo que sé, fotos, que subamos, yo que sé, de vacaciones por algún lado y alguien nos diga que has ido allá a otro lado, o X cosas que a otras personas no les parece. Entonces tenemos derecho a tener una vida íntima a través de las redes sociales, sin que nadie igual nos moleste. Ya. Aquí dice, por ejemplo, que nadie puede hackear nuestras cuentas de redes, ni robar la información y que sea divulgada. O sea, y que nadie nos puede acosar. Esto es un punto muy importante a través de las redes sociales, el acoso. El artículo 66, numeral 21, nos dice: el derecho a la inviolabilidad y el secreto a la correspondencia física y virtual. Como ya hablábamos de nadie puede robarse las cuentas de Facebook y esas cosas, nadie tiene el derecho de leer nuestros mensajes y nuestros correos. ¿Ya? Entonces nadie puede. Nadie tiene el derecho a violar nuestras formas de comunicación, ¿ya? Igual más adelante veremos que esto es penal. Ya, ahora vamos a ver lo que es lo que el código nos dice, el Código Orgánico Integral Penal, que nos dice que qué pasa con los derechos cuando son violados. Por ejemplo, el artículo 103 habla sobre el tema de pornografía, igual el artículo 104 sobre la comercialización de eso. En estos casos, es que Orobe, compañeros,
de X persona, esto es un delito. ¿Ya? En casos, como son, bueno, como se mencionaba, ustedes son estudiantes, hay casos donde se les puede cambiar de institución educativa si es que violan este derecho. ¿Ya? Y en casos de que sean personas mayores de edad, como dice, la pena es una pena privativa de 13 a 16 años, ¿ya? Por pasar ese tipo de contenido. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de qué vemos y qué nos pasa, ¿ya? Con las redes sociales esto es un gran problema. El artículo 154 del cual nos dice instigación al suicidio. Por ejemplo, hace años, no sé si se acordarán, salió el juego de la ballena azul, que no era directamente suicidio, pero nos creaban retos, decían bótate del segundo piso y de ahí pasamos al siguiente reto. Esto es un problema, fue un problema mundial, se originó en Rusia este juego y entre noviembre de 2015 y abril de 2016 alrededor de 160 adolescentes se suicidaron por cumplir estos retos. No necesariamente necesitamos que alguien nos diga mate, ¿ya? Esto es muy peligroso, igual la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. El acoso o el ciberbullying también es una forma de instigación al suicidio. Es que aquí no se ve mucho, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es una de las causas de mayores suicidios en adolescentes. El acoso cibernético o el acoso en general. Tenemos que tener mucha precaución en esto. Vamos a lo que es la ciberbullying, que es hostigamiento y acoso escolar. El COI nos dice en su artículo 154, numeral 2, que cuando se usan las redes sociales para molestar, perturbar a las personas de forma insistente, este hecho tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, si la víctima es menor de 18 años, de 1 a 3 años. Por ejemplo, aquí a veces nosotros tenemos nuestro perfil privado y nos llega una solicitud de alguien que no conocemos. Y comienzan los mensajes, uno tras otro. Hola, ¿cómo estás? Sin que la persona le conozcamos. Eso ya es acoso. Ya, pues, tenemos que tener mucho cuidado de cómo usamos las redes sociales y a quién aceptamos. No podemos aceptar a cualquier persona, es una responsabilidad que debemos tener presente. Por ejemplo, en muchos casos se le pueden dar secuestros, robos, entonces hay que tener mucho cuidado y ser responsables al aceptar las solicitudes. Igual el acoso escolar y académico, que les estaba conversando, es el ciberbullying, que es la conducta que se molesta, utiliza, amenaza por medio de correos, redes sociales o cualquier método de información digital entre compañeros de escuela. Aquí se aplican medidas socioeducativas, no es penado, digamos, que se hagan entre compañeros, pero se les puede cambiar de colegio, o sea, se les puede, ya no hay exclusión, pero se les cambia de colegio para que la víctima pueda tener una libre recuperación, ya, sin que sea molestada. Entonces, por ejemplo, no debemos discriminar a las personas por temas culturales, socioeconómicos, de índole sexual, por ejemplo, orientación y esas cosas. Cada uno es libre de ello, ¿no? Pero se debe respetar mucho a las personas, ¿ya? Y como vemos aquí, el acoso sexual, el acoso es toda solicitud a través de las redes sociales de naturaleza sexual, sean fotos, mensajes, audios. La pena privativa de libertad por este delito es de 1 a 5 años. Si es que es menor de 18 años, la pena es de 3 a 5 años. Por eso les decía, no deben aceptar a cualquiera en Facebook, o Instagram, o redes sociales, o en TikTok, que ahora creo que todo el mundo hace TikTok. ¿Ya? Deben saber, o sea, traten de poner perfil privado y ese tipo de cosas, porque no sabemos quién está detrás de la computadora. No sabemos quién puede estar observando, quién puede tener una mente de cierta forma dañada y nos insiste en ciertas cosas. Debemos tener mucho cuidado en esto. Y recordar que si suceden estas cosas, debemos hablar con una persona adulta, una autoridad, padres, yo que sé, profesores, pero se debe pedir ayuda. No es un tema muy fácil de pasar. Y hablamos también del artículo 178 que dice violación a la intimidad. Dice, todas las personas que obtengan información que no sea suya, mensajes, fotos, audio y videos,
será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años de cárcel. Dice, como ejemplo, mencionaremos que a veces existen o se crean cuentas falsas en Facebook con fotos nuestras, es decir, nos roban ya la identidad, ya están violando por otro derecho consagrado en la Constitución y hacen mal uso de ello, ¿cierto? Entonces, esto es penal, o sea, no pueden robar ustedes fotos de alguien y publicarlas como si fueran de ustedes, o robar fotos de alguien y editarlas, ¿ya? Esto es algo grave, o sea, es violación a la intimidad. Por ejemplo, Facebook, ellos en sí ya violan la intimidad, porque si ustedes ponen que les gusta algo, tienen algún interés, ellos venden esa información, ellos violan la intimidad. Por eso es que muchas veces ustedes escuchan que el creador de Facebook va a juicios. Es por este tema, él viola la intimidad de todas las personas que tienen Facebook. Por eso también tienen que tener mucho cuidado de lo que a veces de lo que le dan me gusta y ese tipo de cosas, porque los datos se les pasan a las empresas para que puedan ver. Y la revelación de un secreto o información personal. Si a ustedes les cuentan algo, no cuenten. Si les dicen, no contarás esto, te voy a contar tal cosa, y ustedes al ratito cogen por WhatsApp y le cuentan a otro compañero. Esto es un delito, ¿ya? Esto es, hablemos de chisme, porque ya cuando comienzan a pasarse las cosas, ya se sabe todo el mundo. Esto es una pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año a las personas que son mayores de edad. Obviamente que ustedes al hacer esto igual están cayendo en violación a la intimidad, en bullying, pueden ser sancionados como estudiantes. Las autoridades tienen el derecho a hablar con ustedes, arreglar el asunto y en casos graves, inclusive les puede cambiar de colegio. Y la calumnia en el artículo 182 del Código, que dice que eso es difundir información falsa de las personas, ¿ya? A través de cualquier red social, faltando el derecho al buen nombre, ¿ya? Esto es una pena privativa de 6 meses a 2 años. No tenemos por qué hablar de alguien más si es que no hay una razón justificada, y es más, si es que hay una razón de hablar con la autoridad. Por ejemplo, aquí, digamos que se pierde un celular y X persona dice, yo le vi a Juanito que cogió el celular, pero solo le quiere molestar, digamos. Pero ahí se esparce el rumor y en el colegio le comienzan a decir, es que es un ladrón. Están cometiendo calumnia, ¿ya? Y a través de las redes sociales es más fácil, porque inclusive a veces ni siquiera podemos tener una red social anónima y infundir cierta información de alguna persona que es falsa, ¿ya? Entonces esto igual es penal. Y pues antes de las conclusiones, hay una información como estudiantes y adolescentes, la mayoría de los casos que hemos visto no son penados hacia ustedes, ¿ya? Pero tienen medidas socioeducativas. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 134, dice que se considera faltas como actos de violencia o palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, sean autoridades, compañeros o ciudadanos, ¿ya? Las faltas pueden ser leves, graves y muy graves. Las faltas que pueden cometer ustedes como estudiantes, ¿ya? Entonces, en la Secretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, ellos dan las suspensiones que pueden tener, ¿ya? En casos leves y graves, por ejemplo, pueden tener suspensiones de 15 a 30 días. Y en casos muy graves, que ya involucren violencia y excesos, que golpean a un compañero y lo graban o distribuyen ese tipo de cosas, lo aconsejable según la Ley Orgánica de Educación es inmediatamente cambiar de colegio a esa persona, ¿ya? Para que, si es que la persona obviamente no cambia, tiene que cambiar de colegio y que tampoco pierda el derecho a la educación, pero sí el derecho para la otra persona de que pueda sobreponerse a los problemas que le han causado. Esto es igual, se refiere mucho al bullying y así de uno, ¿ya? Entonces tenemos igual, para todo hay sanción, ¿no? Porque a veces seamos menores de edad, pues esas cosas significan